Hola mis queridos amigos, hoy estamos hablando un poco del tema de los brujos y entonces el ejercicio para aquellos que les guste va en dirección de elegir una de estas cartas para ver en qué camino evolutivo de desarrollo estoy respecto de mi vida espiritual siempre que esté en esa búsqueda, siempre que me proponga trabajarla, ¿no? Entonces elegir las cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a ver, vamos a descubrir un poco dónde estamos en ese proceso evolutivo a nivel espiritual, ¿no? Si elegiste la carta número 1, la carta número 1 es la carta de la papisa, o sea que justamente esta es la carta de las personas que tienen esta vocación de descubrir lo esotérico, lo místico, lo espiritual en sus vidas. Esta es una carta que nos habla de todavía integrar desde el inconsciente esta información, por lo tanto lo podemos hacer a través de las meditaciones para incorporar toda esa información que puede estar en nuestro inconsciente y llevarla al ámbito de lo consciente. Entonces el consejo es en esta búsqueda espiritual donde estás iniciando tu camino, conectar con todo el poder que está encerrado en tu subconsciente a través de la práctica de la meditación y los estudios. Esta carta nos habilita también para la escritura automática. ¿Sí? Aquellos que quieran en un lugar oscuro, en silencio, simplemente tener un papel y un lápiz y dejarse llevar por esa escritura automática sin analizar el proceso mental, debe estar acallado, apagado, para dejarse fluir, no buscar la congruencia de lo que están escribiendo, sino simplemente dejarse fluir por ese mensaje que aparece a través de la escritura automática. Entonces practiquen este ejercicio y poco a poco van a empezar a atar cabos y luego fíjense también las sincronicidades en la vida cuando empiezan a haber señales tipo repetición de números, de palabras, de colores, de aromas, etc. Eso también son señales. Si elegiste la carta número 2, la carta que tiene que ver justamente con ese conocimiento espiritual, que no solo es propio, sino que viene seguramente a través de tu clan, sobre todo el clan femenino, ¿cierto? Entonces, esta carta, a diferencia de la papisa, ya nos habla de saber y entender el uso de esas potestades, el uso de ese poder espiritual. Uno está plenamente conectado con la voz de la intuición, uno está plenamente conectado con esas corazonadas que nos vienen. Acá ya todo es un fluir espontáneo, no necesita estudiar como la papisa, no necesita ir en búsqueda, sino que acá la conciencia está plenamente abierta a todo lo que es el mensaje que llega. Y es interesante revisar en el clan a través de qué figura femenina, madre, abuela, bisabuela, por dónde nos vienen estos dones. El próximo video que voy a hacer tiene que ver con qué tipo de brujas somos, para entender también qué tipo de energías puedo estar utilizando, con qué elementos de la naturaleza trabajar y qué entidades poder invocar, ¿no? Entonces, a diferencia de la papisa, la carta de la luna ya nos conecta con esa conciencia cósmica universal. Estamos en pleno contacto con eso y va a ser nuestra disposición utilizarlo o no. Pero acá hay una herencia del clan, a diferencia de la papisa, que puede ser nuestra propia inquietud e investigación. No hace falta que haya un clan por detrás del que yo puedo tomar el conocimiento. La luna significa claramente que uno tiene esa percepción de vidas pasadas, de lo que fue, un poco tiene clara la misión de esta vida también. Está en ella si lo va a utilizar o no. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que es más racional les cuesta más conectar con esta energía. Tienen miedo, miedo a la locura, miedo a estar conectando con todo tipo de entidades, miedo a alucinar lo que pueden ser estos mensajes que nos llegan, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso ya saben que tienen todo el poder, tienen todo el potencial y simplemente están ustedes si lo van a utilizar o no. Si estás conectado con esta carta, si elegiste esta carta también va a tener dos implicaciones. Por un lado, si estás iniciando el camino, esta es la búsqueda del camino del sendero espiritual,
Esta carta nos avisa en ese dicho de cuando el alumno está preparado aparece el maestro, posiblemente estate abierto a la llegada de esta persona que es la que puede ayudarte a iluminar ese camino, ese sendero. Ahora, si vos ya estuviste trabajando en el camino espiritual o esotérico, implica que ya estás modo maestro, ya estás en ese conocimiento pleno y a partir de ahí ya podés estar iluminando el camino de los demás, ¿no? Entonces, esta carta nos habla del conocimiento a partir de la experiencia, por tanto la experiencia va a ser un gran valor. Esto da la idea también de anotar, hacer el propio libro de estos conocimientos e ir viendo además cómo se presentan los mensajes y cómo uno va evolucionando, progresando en este sendero. Si elegiste esta carta, este es el buscador, este es el espíritu inquieto que está en plena necesidad de reconectar con la fuente. Entonces, si sos esta alma libre de prejuicios, sobre todo de condicionamientos mentales, va a ser muy fácil para vos conectar con esta energía de la búsqueda, pero la búsqueda desde el saber y el conocer que uno viene de una esencia y con la cual estamos todo el tiempo ansiosos y deseantes de volver a reencontrarnos, ¿no? Acá la mente no duda de quiénes somos y en qué proceso evolutivo estamos, lo único que estamos abiertos, estamos libres a vivir y experimentar todo tipo de situaciones y circunstancias. Entonces esta es la carta del espíritu, el espíritu libre en acción, que sabe que la felicidad está conectada a lo que es la esencia y lo que es el regreso de la fuente, ¿no? Entonces, déjate fluir, déjate llevar, no te condiciones y simplemente presta atención a todas las situaciones, circunstancias, personas que se cruzan en tu vida, porque todos somos maestros y todos somos alumnos, y esta carta implica eso. En un momento yo puedo ser el gran mago para alguien, en un momento alguien puede ser el gran mago para mí. Entonces este es el espíritu libre en acción, pero está buscando retornar a eso que es su esencia, que es la fuente. Unos llaman Dios, otros llaman Akash, otros llaman universo en acción, como quieras llamarlo, ¿no? Estás en plena conciencia de quién sos, de dónde venís, y la idea es desarrollar esas capacidades dejándote fluir, dejándote llevar a todo lo que suceda en ese camino, y además entender eso de que somos maestros y alumnos todo el tiempo. Si elegiste esta carta es la carta de tomar conciencia. Entonces, sobre todo para esas personas que tienen un despertar espiritual, esta es la voz de ese llamado espiritual. Quiere decir que si escuchaste este llamado, estás preparado para la acción, estás preparado para la conexión, y en este momento, cuando uno tiene este llamado y este despertar, todo lo material pasa a ser secundario. Entonces toda la búsqueda se concentra en la felicidad que me produce el entender que soy un ser espiritual en un mundo material. Y la felicidad va a pasar por todo lo que tiene que ver con esa conexión mística, eso de ver la belleza de Dios en todo, eso de entender que uno está en todo, todo está en uno, que somos chispa divina, y en ese sentido la felicidad es un estadio del que yo formo parte día a día, ¿no? No la busco ya en el afuera, entiendo que la felicidad está dentro de mí cada vez que sé encontrarla en todo lo que es la belleza de Dios, la expresión de lo divino. Esto tiene que ver con ese llamado, esa vocación en la que también puedo entender que puedo servir a los demás, que tengo mucho para dar y me entrego a ese llamado con felicidad, eso que llamamos la gracia de Dios, ¿no? Descubrir la gracia de Dios, cuál es mi don, cuál es mi talento, tomar conciencia de eso y darlo a los demás. Y si estás eligiendo la última carta, esta es la carta que tiene que ver con la conexión crística, esta es la carta que tiene que ver con la mediumnidad, es un canal, entonces entender que estás siendo o actuando de canal. Y es muy interesante manifestar esta energía, no bloquearla, no reprimirla, porque genera mucha ansiedad o depresión cuando uno no la libera. Entonces esta es la carta de la profunda comprensión. Otra vez mi motivación
mi búsqueda es hacia lo espiritual y entender que yo en ese sentido soy un medio, soy un canal de expresión de esas energías. Entonces déjate llevar también por los mensajes que te lleguen, por la corazonada, por la intuición, iluminar la mente a partir de iluminar el corazón. Entonces date cuenta y empezá a prestar atención a todo lo que pasa a tu alrededor, porque todo puede ser símbolos y mensajes que uno viene a dar y transmitir. Entonces esta carta implica el sacrificio, la renuncia al ego en pos de un bien mayor. Y el bien mayor acá es servir a la humanidad a través de Dios, a través de la vía mística esotérica, ¿no? Esta carta implica que ya estás preparado, esta carta implica que estás muy conectado con la energía mística, crística, y que podés ser un servidor, y para eso tu alma es la que va a manifestarse en el día a día a través de la voz del corazón, ¿no? Entonces, acá apagamos la mente, acá también hacemos todo tipo de yoga, meditación y ejercicios que nos permitan conectar. Esto tiene que ver con los mensajes que me llegan a través de los sueños. Entonces abran los 5 sentidos, el tacto, abran el sentido del gusto en cuanto a también lo que se produce en las sensaciones del cuerpo, el canal de la voz, el canal auditivo, la visualización y el tacto, ¿no? La percepción a través de tocar la energía o manifestar, irradiar la energía. Entonces lo único que te faltaría acá es descubrir cuál es el mayor de tus recursos, por donde podés escenificar esta mediumnidad, si hay en desarrollo un sentido en prevalencia de los demás, o si podés alternar. Esto está dentro de vos y solo falta que te pongas a practicarlo, entendiendo que sos un canal y que venís a dar, a transmitir energía y mensaje. Espero que te haya gustado, espero los comentarios de ustedes como siempre.